llegó a esa conclusión de la vida? ¿Por qué este hombre tan sabio, tan prominente, tan exitoso, llega a esas conclusiones? Él llega a creer que los hombres somos como animales y que también la vida no tiene sentido y que por mucho que nos esforcemos, al final hay un vacío, nunca lo llenamos, nunca estamos satisfechos. Esa es la vida del ser humano cuando está separado de Dios. Pero preguntémonos, ¿por qué Salomón llega a esta conclusión acerca de la vida? ¿Por qué es que él llegó a este punto? Él se estaba haciendo una pregunta. Él se estaba preguntando qué hay después de la muerte del ser humano. Él tenía esa inquietud y entonces él se da cuenta que la vida humana en realidad no es eterna. La vida humana se detiene. La vida humana termina. Y entonces el ser humano se tiene que dar cuenta de que su vida en esta tierra no es eterna. Y que luego se tiene que enfrentar a la muerte. Y ante esa muerte física, ante esa muerte eterna, en realidad la mejor sabiduría humana no tiene ningún valor. Es decir, yo puedo ser muy sabio humanamente, puedo tener mucho conocimiento, puedo tener mucha ciencia, puedo llegar a tener toda la sabiduría humana, pero al final toda esa sabiduría humana no tiene ningún valor cuando llega la muerte. Alguien decía que en los cementerios hay mucha ciencia enterrada, hay mucho conocimiento enterrado, y es efectivamente así, porque el ser humano cuando se muere se lleva toda su información, y no es que se la puedan sacar a través de un mecanismo electrónico hoy, sino que la gente muere y se lleva todo su conocimiento. La sabiduría humana al final no tiene ningún valor ante la muerte. Eclesiastés 2, 12 al 17 lo explica de esa manera. Pero Salomón se da cuenta que ante la muerte también las pertenencias o bienes acumulados no son de beneficio. No son de beneficio, o sea, no sirven de nada. Al final confesó como empresario que toda la riqueza acumulada en su vida le causó dolor. Y que todo lo que había acumulado y trabajado solo le había provocado ansiedad y la incapacidad de poder reposar por la noche. A esa conclusión llegó Salomón. En Eclesiastés 2, 22, 26, usted lo puede encontrar más detenidamente. Está diciendo que ante la muerte, en realidad, todo lo que logremos acumular aquí en esta tierra, al final, así es la vida del ser humano. Así es como lo llega a describir y a entender Salomón. Es que ante la muerte, aunque él haya tenido una autoridad muy grande, aunque haya sido un rey de una nación, y aunque haya sido elogiado como un buen rey del pueblo, en realidad todo eso se desvanece y se olvida. Todo pasa, todo se olvida. Esto es lo que está descubriendo este hombre llamado Salomón. Eclesiastés 4, 13 al 16 lo describe. Él habla de que todo lo que uno hace, en realidad llega un tiempo en que se olvida todo. Y ya no se tiene nada. Que todo se olvida de lo que uno hace. Entonces, Salomón llegó a esta conclusión de la vida porque se encontró frente a la muerte, ante el misterio de la muerte y poder preguntarse, ¿y qué viene después? Entonces, ¿por qué viene toda esta desgracia a la vida del ser humano? Porque es que aunque sea sabio humanamente, aunque disfrute todos los placeres que hay en la vida, aunque se vuelva loco, aunque se vuelva insensato o necio, aunque pruebe esto, aunque tenga el éxito más grande políticamente, o que tenga el éxito más grande económicamente, o que tenga el éxito más grande empresarialmente, o que tenga el éxito más grande académicamente, o socialmente, o lo que usted quiera, aunque tenga todo esto, al final no le sirve de nada. Se tiene que ir como vino. Entonces, todo esto sucede, porque la vida en realidad sobre la tierra es un sinsentido cuando estamos separados de Dios. Toda esta realidad que describe el predicador de Eclesiastés es porque el ser humano está separado de Dios. Y esta es otra de las conclusiones a las que él llega en su investigación. Eclesiastés capítulo 1, versículo 13 dice, me dediqué a buscar el entendimiento y a investigar con sabiduría todo lo que se hacía debajo del cielo. Este es un hombre que se dedica a hacer una investigación de todo lo que pasa en la vida del ser humano. Y él dice, pronto descubrí que Dios le había dado una existencia trágica al género humano. ¿De qué estaba hablando?
es que está diciendo que esto es el pecado, que el ser humano está en pecado y que la vida sin Dios es una carga pesada. Así vive el ser humano separado de Dios. Génesis capítulo 3 describe esta condición del ser humano cuando queda separado de Dios. Pero el predicador llega a decir en Eclesiastés 2, verso 25 y 26 en su primera parte, dice de esta manera: pues, ¿quién puede comer o disfrutar de algo separado de Él? ¿Será que alguien puede disfrutar algo separado de Dios? ¿Será que alguien en realidad puede comer bien algo cuando está separado de Dios? Dios da sabiduría, conocimiento y gozo a quienes son de su agrado. Esta es otra conclusión. Es que Él encontró que en realidad separados de Dios nada podemos hacer. Y que solamente Dios nos puede dar la sabiduría que viene de Él. Solamente Dios nos puede dar el conocimiento y el gozo a quienes somos de su agrado. Y para esto necesitamos encontrarnos con Dios. Para esto necesitamos encontrarnos con el Evangelio. Necesitamos encontrarnos con Dios nuevamente porque estamos separados de Dios. Entonces, a esto es a lo que se refiere este hombre sabio llamado Salomón. Nos está diciendo que en realidad la vida separada de Dios es un sinsentido, que no tiene propósito alguno, que al final todo fracasa, que al final todo termina. Pero si estamos con Dios, podemos comer y disfrutar todo lo que Dios nos ha dado cuando estamos con Él, cuando nos hemos encontrado con Dios. Entonces Él nos va a dar la sabiduría, nos va a dar el conocimiento y nos va a dar el gozo de cumplir su voluntad. ¿Por qué? Porque somos de su agrado. Entonces, el hombre no puede lograr todo esto cuando se encuentra separado de Dios. Y esto es gracias al problema espiritual. Es que debido a que el ser humano quedó separado de Dios desde Génesis 3, entonces tiene una vida dominada y engañada por Satanás. Esto es lo que está describiendo el predicador de Eclesiastés. Hay muchas cosas tergiversadas que no pueden ser corregidas por el ser humano. En realidad hay muchas cosas que no se pueden corregir, aunque el ser humano quiera. Hay muchas carencias que no pueden terminar de ser llenas. Hay vacíos, necesidad. Hay algo dentro del ser humano que no se puede resolver humanamente. Incluso el predicador lo dice en el versículo 15 de su capítulo 1. Lo dice de esta manera: lo que está mal no puede corregirse. Lo que está mal no se puede corregir. Lo que se ha perdido no se puede recuperar. ¿Cómo es esto? Es que no se puede resolver el problema espiritual del hombre por sí mismo. No se puede resolver el problema espiritual de la vida por el hombre mismo. El ser humano no tiene la capacidad de que pueda corregir aquello que está mal. No puede, es que el pecado está dentro de él. El ser humano por sí mismo no puede corregir todo lo malo que hay dentro de él. Necesita el Evangelio, necesita a Cristo, necesita encontrarse con Dios urgentemente para resolver este problema. Es que no se puede recuperar lo que se ha perdido. La vida que se perdió allá en Génesis 3 no se puede recuperar por sí mismo. El ser humano no lo puede lograr. Necesita el Evangelio. Por eso es que yo necesito el Evangelio todos los días de mi vida, porque yo por mis propios esfuerzos no puedo recuperar la vida de Dios. Necesito que el Evangelio entre a mi vida. Esto es lo que el predicador está enseñando. Es que el ser humano está preso por un problema fundamental que no puede resolver nunca por él mismo. Es decir, no hay esperanza de que lo pueda resolver. No hay ni siquiera media opción de que lo pueda resolver. No hay ni siquiera la posibilidad de alguna opción. El ser humano está totalmente muerto, separado de Dios. Entonces, el problema de la separación con Dios, el problema del dolor, el problema de la maldición que vienen por el pecado y el problema de Satanás, solamente Dios lo puede resolver. Si no conocemos y resolvemos este problema, entonces vamos a vivir una vida vana, sin sentido, sin importar qué tanto nos esforcemos, o qué tanto éxito o sabiduría humana logremos alcanzar en esta vida. Al final terminaremos pasando nuestros días igual como lo escribe Salomón, sin sentido, el sinsentido de la vida. Este es el problema espiritual. Es que el hombre no puede entender que Dios tiene el control. Al hombre le cuesta entender por él mismo que Dios tiene el control de todo.
Y entonces el hombre quisiera tener el control de todo, pero no es el hombre el que controla todo, es Dios mismo. Y por eso es que Dios permite este éxito y este fracaso en la vida también. Es algo que Dios está controlando y hace que las personas no puedan conocer el principio ni el fin de todo esto. Aun cuando Dios sembró eternidad en el corazón del ser humano, el ser humano no puede entender todo esto. Fue sembrada eternidad. Sin embargo, no lo pueden entender. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11 dice, sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano, pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Es decir, el ser humano nunca va a poder comprender la obra de Dios. Su mente es tan reducida, tan limitada, que no puede entender toda la obra de Dios. Por eso siempre he dicho que vamos a necesitar toda la eternidad para poder entender qué significa que Jesús es el Cristo para nosotros. No lo podemos entender, aunque hay eternidad en nuestro corazón. Dios lo hizo todo para el momento apropiado, lo hizo hermoso, lo hizo bueno, lo hizo bello. Todo en esta vida está controlado por Dios, así que no importa. Es Dios el que está en control. Es Dios, no soy yo. La razón por la que Dios hace todo esto es para que las personas se den cuenta que no pueden vivir una verdadera vida si están separados de Dios. Esto es lo que Eclesiastés nos está enseñando. En su capítulo 3 y versículo 14 dice de esta manera: también sé que todo lo que Dios hace es definitivo. Todo lo que Dios hace es definitivo. No se le puede agregar ni quitar nada. Y el propósito de Dios es que el ser humano le tema a Él. Al final, esto es otra conclusión del predicador. Él dice que todo lo que Dios hace está establecido. Así va a ser. Es la voluntad de Dios. Así va a suceder. Y no se le puede agregar ni se le puede quitar nada. Así que Dios dejó al Mesías que iba a venir en el tiempo señalado. En el momento que Dios había preparado, en el momento apropiado, en el momento hermoso, en el tiempo de Dios, Él iba a venir. Y vino el Mesías. Porque todo lo que Dios hace es definitivo, ya está establecido. Hay un plan de Dios, hay un propósito de Dios, hay una voluntad de Dios, hay un pacto de Dios que hay que cumplir. Entonces, no es que se le haya escapado nada a Dios. Cristo es la ofrenda preparada desde antes de la fundación del mundo. Así que Él vino llegado el tiempo. Y no se le podía quitar ni agregar nada a ese pacto. Él vino a cumplir el pacto del Mesías Cristo. Así que en la cruz y la resurrección Él lo cumplió todo. Y así es como la Biblia lo describe. Porque el propósito de Dios es que el ser humano le tema a Dios. Esta es la evangelización mundial. Esta es la voluntad de Dios. Que todos lo conozcan a Él. Y que puedan guardar el temor de Dios en su corazón. Por eso es que estamos corriendo, haciendo la voluntad de Dios. Cumpliendo el pacto de la evangelización mundial en nuestros días. Porque sabemos que el hombre por sí mismo nunca va a entender el plan de Dios. El hombre por sí mismo no puede tener la revelación que Dios tiene que darle. Tiene que venir la revelación del Evangelio para que el ser humano entienda la voluntad perfecta, buena y agradable de parte de Dios para su vida. Esto es lo que nos enseña el libro de Eclesiastés. Incluso el predicador dice en uno de los versículos que él se llegó a aferrar a la insensatez. O sea, se volvió tan necio que se aferró a la insensatez. Pero nosotros debemos aferrarnos al fundamento de Jesús como el Cristo. En realidad, ese debe ser el fundamento para cada uno de nosotros. Los que tenemos a Jesús como el Cristo, los que creemos este evangelio, debemos vivir aferrados a algo que no va a desaparecer jamás. Esta debe ser nuestra conclusión de fe verdadera. No es algo pasajero, no es algo terrenal, no es algo que hoy está y que mañana no está. No es algo que hoy funciona y mañana no funciona. No, es que la sangre de Cristo tiene poder para funcionar en medio de cualquier circunstancia de esta vida. Así que nuestro fundamento, la conclusión verdadera, es algo eterno. Si revisamos 2 Corintios 4:18, el apóstol Pablo está diciendo a la iglesia de Corinto: así que no miramos las dificultades que ahora vemos. No miramos las dificultades que ahora vemos. Es decir, no ponemos nuestra mirada en todo lo que hoy está pasando.
No nos enfocamos en toda esta pandemia. No es que vamos a temblar por la pandemia. No nos vamos a enfocar por la realidad económica del mundo. No debe estar ahí nuestra mirada. Pablo está diciendo acá, así que no miramos las dificultades que ahora vemos. No está diciendo que no las está viendo, está diciendo que ahora vemos, que ahora están presentes, que ahora están viniendo. Pero yo no voy a poner mi mente, mi fuerza, mi mirada y mi recurso en ver todo esto que está pasando. Yo lo pondré en mirar al Creador, al Cristo, a Jesús como el Cristo, al Mesías prometido. Eso es lo que Pablo está diciendo. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra mirada en cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Así que la fe correcta, de la cual nos habla la Biblia, y a la conclusión a la que el predicador de Eclesiastés llegó, es que en realidad necesitamos mirar a Dios. Necesitamos volver a Dios, necesitamos encontrarnos nuevamente con Dios, y esto es imposible sin el Evangelio que está en la Biblia. Debido a que la vida es corta, entonces debemos de vivir ahora una vida que se aferra a lo eterno antes que sea tarde. Esto es lo que termina diciendo en el capítulo número 12, el libro de Eclesiastés. El capítulo 12 algunos lo usan para los jóvenes, y lo usan normalmente cuando hay una festividad o alguna actividad de jóvenes, y agarran este capítulo 12 y lo explican sobre la juventud. Pero lo que Dios está diciendo es que debemos volver a Dios urgentemente. Debemos volver a Dios inmediatamente, antes de que sea demasiado tarde. Necesitamos volver a Dios. Eso es lo que está diciendo el predicador. Por eso es que describe: no dejes que la emoción de la juventud te lleve a olvidarte de tu Creador. Hónralo mientras seas joven, antes de que te pongas viejo y diga, la vida ya no es agradable. Acuérdate de Él antes de que la luz del sol, de la luna y de las estrellas se vuelvan tenues a tus ojos viejos, y las nubes negras oscurezcan para siempre tu cielo. Acuérdate de Él de que tus piernas, guardianes de tu casa, empiecen a temblar, y tus hombros, los guerreros fuertes, se encorven. Acuérdate de Él antes de que tus dientes, esos pocos sirvientes que te quedan, dejen de moler, y tus pupilas, las que miran por las ventanas, ya no vean con claridad. Acuérdate de Él antes de que la puerta de las oportunidades de la vida se cierre y disminuya el sentido de la actividad diaria. Ahora te levantas como el primer canto de los pájaros, pero un día todos esos trinos apenas serán perceptibles. Es decir, se va deteriorando todo el cuerpo del ser humano. Toda la vida del ser humano se va deteriorando, y se deteriora inmediatamente. Ya no puede ver claramente, ya no puede escuchar claramente, ya no puede morder claramente, ya no puede probar claramente. Todo se deteriora. Entonces, el predicador está diciendo que hay que regresar a Dios inmediatamente. Necesitamos volver urgentemente a este fundamento de la verdad del Evangelio y aferrarnos a Jesús como el Cristo. Porque debemos cumplir el pacto de la evangelización mundial en nuestros días, con nuestras manos, con nuestros recursos, a aquellos que creen en la obra de Jesús el Cristo, en la cruz y la resurrección. Se les dio la orden, el gran mandato, el pacto de la evangelización mundial. Mateo 28, 18 al 20 nos habla de este pacto, de ir a las naciones y predicar el Evangelio a todas las naciones de la tierra y hacer discípulos, levantar discípulos, no de nosotros, sino de Cristo. Llevarnos a Cristo, llevarnos a Cristo. No es a mi criterio, no es a mi argumento, no es a mi posición, no es a lo que yo defiendo, no es la manera como yo predico, no es la manera como yo enseño. No es hacia mí, no son mis discípulos, son discípulos del Mesías Cristo. A Él hay que llevarlos. Entonces, para poder llevarlos a Él, yo tengo que enseñarles al Cristo solamente. No tengo que enseñarles cómo prepararme, o cómo atacar, o cómo defenderme, o cómo aquí, o cómo allá. No. Yo tengo que llevarlos a Cristo. A Cristo. Es que son discípulos de Cristo, no míos. Hoy, muchos pastores quieren hacer discípulos de ellos. Muchos predicadores quieren rodearse de adeptos. Que estos están de acuerdo conmigo, y entonces son mis discípulos. Sí, pero no de Cristo. Es que los discípulos deben ser de Cristo. Esto es lo que la gran comisión nos dice. Esto es lo que el pacto nos dice, que hagamos discípulos en las naciones, enseñándoles todo lo que el Cristo enseñó. Esto es el Evangelio. Y que vivan de acuerdo a todo esto, dando su vida para que cumplan la evangelización mundial. Esto es lo que la Biblia nos está diciendo. Entonces, si vemos el propósito de Dios, es que el ser humano le tema.
Eso es lo que dice Eclesiastés 3:14. No se puede agregar ni quitar nada de eso. El propósito de Dios es al final la evangelización mundial. Es que todo ser humano conozca que Jesús es el Cristo. Y entonces aquellos que revelen el Evangelio le puedan temer. Puedan guardar el temor de Dios en su corazón. Esto es el Evangelio. Esto es cuando se revela el Evangelio. Entonces se cumple Eclesiastés 3:14. El propósito de Dios es que el ser humano le tema y no se puede agregar ni quitar nada a eso. ¿Por qué? Porque solo sucede con el Evangelio. No podemos agregar nada al Evangelio. No podemos quitar nada al Evangelio. No podemos mezclar el Evangelio. No, es que tiene que ser el Evangelio de Jesús como el Cristo, como el Señor y Cristo de nuestras vidas. Esto es el Evangelio, según la Biblia. El que vino a la cruz y a la resurrección. Esto es lo que el mundo necesita escuchar, ahora también. Y en el tiempo del predicador de Eclesiastés también necesitaba lo mismo. Al final, las almas que puedan tener la revelación del Evangelio a través de la evangelización mundial son la corona y el fruto eterno que va a permanecer en el cielo, no otra cosa. Esas son las almas, en realidad. Ese es el fruto de la evangelización mundial. Esto es lo eterno. Esto es lo que va a prevalecer. No es que sea algo nuestro, no sea que sea un logro nuestro o que sea una victoria nuestra. No, ese es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que el hombre le conozca y se arrepienta de no creer en Jesús como el Cristo y venga nuevamente a Dios y se encuentre con Dios y encuentre el sentido de la vida en esta tierra y la vida en la eternidad. Entonces, podemos decir lo que Cristo dijo, consumado es. Es decir, Cristo es suficiente. No es que se necesite otra cosa. El predicador en su tiempo, casi 900 años antes, estaba esperando la llegada del Mesías. Por eso él dice que este es el propósito de Dios, que le teman a él, a ese Mesías Cristo que va a venir, porque la vida sin él es un sinsentido. Es que la obra en la cruz y la resurrección fueron suficientes. Eclesiastés capítulo 12, número 13, versículo 13, nos da la conclusión final de todo el libro de Eclesiastés. Allí el predicador estableció su conclusión final y después de haber pasado toda su vida investigando sobre la sabiduría humana, sobre la insensatez humana, sobre la locura humana, disfrutar los placeres, de llegar a ser un hombre exitoso, ser académicamente grande, ser el mejor rey de Israel, el que más dinero tuvo, el que acumuló todo lo que tenía y todo lo que anhela el ser humano, llegó a una sencilla conclusión. Está en el versículo 13 del capítulo 12. Y el predicador de Eclesiastés dijo de esta manera: el fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo. Es decir, ya lo expuse todo, ya lo expliqué todo. Teme pues a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Qué gran conclusión. Teme pues a Dios y cumple su palabra, porque esto es el todo del hombre. En realidad no hay nada más grande que el Evangelio. En realidad no hay nada más grande que el verbo que nos dieron. Es que el Evangelio es creer que Jesús es el Señor y Cristo de nuestras vidas. Eso es el Evangelio. Entonces, temer a Dios y cumplir su palabra es todo lo que el hombre necesita hacer en esta vida. Es volver a encontrarse con Dios. Es el pacto eterno de Dios. Ese pacto que fue establecido en Jesús como el Cristo. Este es el Evangelio de la Biblia. Esto significa que Jesús solucionó de una sola vez, eternamente y perfectamente, el pecado del ser humano. Y resolvió el problema de Satanás, el problema de la separación. Y entonces resolvió toda la situación del sinsabor de esta vida. Por eso es que podemos decir también, consumado es. Consumado es. ¿Por qué? Porque en la cruz y la resurrección se consumó todo. Incluso aquellos problemas que el ser humano tiene hoy como consecuencia de estar separado de Dios, Jesús el Cristo lo resolvió todo en la cruz y la resurrección. Juan 19:30 lo dice, consumado es, hecho está. Esto es definitivo, decía el predicador, nada se le puede agregar y nada se le puede quitar. Todo está destinado por Dios, todo está establecido por Dios, todo está controlado por Dios. Él es el que tiene control de todo. Es lo mismo que está diciendo, consumado es. Todo está establecido. Quiero concluir entonces esta mañana diciendo que Jesús es el Señor y Cristo de nuestras vidas.
Y esto es el Evangelio que necesitamos cada día. Eclesiastés capítulo 7, versículo 29. Es el versículo con el cual inicié esta mañana, solo que leí otra versión. Y quiero concluir con 2 versículos. Y uno de esos es nuevamente Eclesiastés 7, 29. Sin embargo, sí encontré lo siguiente, escribió Salomón: Dios creó al ser humano para que sea virtuoso, para que sea bendecido, para que tenga su imagen y su semejanza, está diciendo. Pero cada uno decidió seguir su propio camino descendente. Cada uno decidió seguir su propio camino descendente, hacia abajo. Es decir, el ser humano se extravió de Dios, el ser humano se separó de Dios. Por eso es que necesitamos el Evangelio. No es por repetir que Jesús es el Cristo, no es por repetir que Él es Señor y Cristo de mi vida, no. Es que la Biblia dice que todos necesitamos el Evangelio todos los días en nuestra vida, para no seguir en nuestro camino de descenso, sino que de verdad podamos encontrarnos con Dios y encontrar el sentido de esta vida también. Porque la salvación no es algo futuro, la salvación ya ocurrió en la cruz y la resurrección y se empieza a vivir sobre esta tierra. Dice Eclesiastés 7:20, no hay en la tierra nadie tan justo que siempre haga el bien y nunca peque. Oiga esto, no hay en la tierra nadie tan justo que siempre haga el bien y nunca peque. Eclesiastés 7:20. El predicador llegó a esta conclusión: nadie es justo. Nadie es justo en esta tierra. Romanos dice que todos somos pecadores y que nos desviamos de la gloria de Dios. Estas son conclusiones de Eclesiastés. Entonces, no hay en la tierra nadie tan justo que siempre haga el bien y nunca peque. Tengamos claro esto. Vamos a pecar. Somos pecadores. Claro, el problema del pecado original ya se resolvió. Claro que sí. Pero la Biblia sigue diciendo que el ser humano sigue cometiendo pecados. Son pecados personales, son pecados generacionales. Tenemos que entender esto. Y entonces esto lo hace desviarse del pacto. Por eso necesitamos el Evangelio cada día. Así como el pez necesita el agua cada día. Porque si sacamos al pez del agua por un día, se muere. Igual el creyente, si se olvida del Evangelio por un día, también se muere. Su espíritu se muere, su alma se seca, su cuerpo se enferma. Necesitamos el Evangelio todos los días entrando a nuestra vida. Por eso insisto tanto en decir esto, que de verdad no creamos que ya lo tenemos todo. Mejor seamos humildes delante de la cruz de Cristo, reconociendo que Él es el Señor y Cristo de nuestra vida, y que en esa cruz y en la resurrección se resolvió todo para el ser humano. Bendigo tu vida esta mañana. Anhelo que a través de la palabra puedas entender que lo más grande, lo más valioso, no es todo lo que hay en esta vida. Por muy grande que sea, al final, no es eso lo más valioso. Lo más grande y lo más valioso es el Evangelio, que nos fue entregado a través de la obra de Jesús, como el Cristo, en la cruz y la resurrección. Por eso Él ahora puede ser el Señor de nuestra vida. Jesús es el Cristo. Jesús es el Señor de nuestra vida. Por eso ese es el Evangelio que hay que creer y ese es el Evangelio que hay que predicar. Bendigo tu vida y quiero orar esta mañana. Padre Celestial, te doy gracias. Levanto mis manos, Señor, delante de ti en este momento, Padre, para orar, Señor, por cada discípulo, Señor, por cada hermano, por cada hermana que recibe tu palabra. Bendícelo, Señor. Te pido que los guardes del mundo, Señor del cielo. Así como Cristo oró, Señor, por los discípulos que habrían de levantarse, Señor del cielo. Te pido, Padre, que seamos guardados, Señor del mundo. Que este mundo, Señor, no nos absorba y que no pongamos nuestra mirada en otra cosa, Señor, sino que en realidad pongamos nuestra mirada en Jesús como el Cristo, el autor y consumador de toda nuestra fe. Padre eterno, bendigo la vida de tu pueblo en este momento. Bendigo, Señor, la vida de cada discípulo, Señor, en las naciones. Y te pido por cada uno de ellos. Bendícelos y úsalos, Señor, para seguir proclamando que Jesús es el Cristo y Señor de nuestras vidas. Padre, bendice a cada uno de ellos, dando la revelación cada día de este Evangelio que nos has entregado, Señor del cielo. Y si en algo estamos equivocados, Espíritu Santo, por favor, indícanos, guíanos, porque de verdad solamente queremos cumplir tu voluntad sobre la tierra. En el nombre poderoso de Jesús el Cristo. Gracias, Padre. Amén y amén.